Hola, ¿qué tal? Hoy traemos un dibujo y traigo un invitado especial, Dani. ¿Qué tal? Buenas, Tirso, ¿qué tal estás? Bueno, Dani, haznos una presentación un poco de quién eres y luego pues pasamos a comentar brevemente este vídeo. Vale, pues me llamo Dani Lobato, soy periodista, colaboro en programas como Tomos y Grapas, el podcast Scanners, y bueno, y también soy coleccionista de commission, de originales de cómic, y precisamente la obra que estáis viendo en pantalla es un encargo que le hice a Tirso ya hace unas semanas. ¿Y contento? Muy contento, vamos, es decir, yo voy sobre seguro, cuando hago un encargo sé a quién se lo pido y lo que pido. Pues nada, pues se me ocurrió, hablando con Dani, ya que es del medio, se me ocurrió que podía ser interesante, en vez de hablar simplemente artistas con artistas, en este caso, y para hacer un acercamiento al tema de las commissions, que muchos de los vídeos que ponemos son sobre commissions y trabajos que hacemos fuera de las páginas, pues para explicar un poquillo, no solo en qué consiste, sino pues ciertas particularidades, ¿no? E incluso muchas de las cosas que el que está empezando, a lo mejor, o se interesa por esto, pues desconoce, ¿no? Ujú. Así que, pues, le voy a dar el turno de palabra a Dani, que es el que, en este caso, la otra parte. Eh, Cuéntanos, Dani. sí, a ver, yo por ejemplo con el tema de commission y de arte original, sobre todo lo que suelo hacer, poniendo como ejemplo ilustrativo tu caso, eso es contactar con el autor que te interesa y preguntarle y negociar un poco con él qué es el tipo de dibujo, el personaje en cuestión. Creo que es importante, porque muchas veces, por ejemplo, en el programa nos lo preguntan mucho, el tema de cómo se hace esto de las commission, cómo contactar con los autores. Siempre tener muy claro al autor al que te diriges y no pedir cualquier burrada ni cualquier tontería, porque al final esto no deja de ser un trabajo también y yo no te voy a pedir, por ejemplo, a ti, oye, hazme un dibujo, pero quiero que tenga un estilo como un Picasso, por ejemplo. Es decir, tienes que tener muy en cuenta también el tipo de artista al que te refieres para que al final el trabajo quede bien y sea lo más cercano a lo que te interesa. No, por eso le consultas a ese artista y no a otro. Exactamente, claro. Hay gente que, pues colecciono arte y voy, me da igual. Al final tiran todo el autor al que se encuentre, le piden alguna pieza que, hombre, si tienes mucho dinero y mucho espacio después para poder lucir el arte, queda guay, pero creo que al final uno esto lo hace con artistas que le interesan mucho o conozco gente que a lo mejor colecciona solo, colecciona de mucho, de cualquier artista, pero siempre piden un mismo tipo de personaje. Cuando tengo un compi que pide a todo el mundo Batman. Entonces, cada uno con su estilo, pues va pidiendo Batman a uno u otro, que es una Y forma... tiene uno mío, ¿no? Exactamente, por ejemplo, hablamos de este chico. Claro, pero eso es una forma Oye, de hacerlo. Dani, no sé Dime, dime. si, no sé si nos van a estar escuchando mucho ahora, porque llevamos tanto rato de plano con el culo Sí, sí, sí. Es que, claro, que... enfocaste ahí el plano justo al Hombre, punto. clickbait. Seguro que Totalmente. lo pongo de imagen de portada, o sea... Bueno, perdona, sigue. No, por ejemplo, este caso en concreto, aquí sí tenía alguna duda, porque cuando te propuse varias ideas, a mí lo que me gusta es decir, cuando voy a un autor, digo, mira, me interesa tu estilo, me gusta cómo trabajas, quiero tener un arte tuyo. Y luego me gusta negociar con el autor el tipo de personaje o de obra para que el autor esté cómodo también, porque si le pones algo que a lo mejor al autor no está muy convencido de lo que va a hacer, igual no le sale bien o no está cómodo con el trabajo que va a hacer y no lo va a disfrutar tanto. Entiendo que esto al final tiene que ser un poco un acuerdo. Cuanto más cómodo esté el autor con el encargo que le haces, sabes que el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, Claro. yo aquí tenía la duda cuando me dicen, oh, pues no sé quién es Gan, quién es la chica la protagonista de Lalita. Entonces, bueno, está un poco el rollo de decir, bueno, si no tiene ni idea, no tiene ese referente previo,
a lo mejor le va a costar un montón o no va a quedar tan bien, pero al mismo tiempo, que fue lo que me planteaste tú, es un reto también porque no conozco el personaje y me da pie al no tener esas referencias previas a poder jugar con el concepto y hacer algo mucho más personal. Entonces hay que tener también en cuenta eso, tanto el tipo de artista al que te vas a dirigir, el tipo de encargo que vas a hacer y luego si estás dispuesto a que el autor juegue y quieras hacer algo mucho más personal o simplemente se limite a hacer un copia, entre comillas, respecto al personaje que le estás pidiendo. Por eso, al final, esto es un mundo y hay que estar abierto a la identidad y a la personalidad del autor, por eso solo pidas a un autor y no a otro, y luego eso, buscar un trabajo con el que tú sepas que vas a disfrutarlo luego luciéndolo en casa, ahí en un cuadro, y que el autor vaya a disfrutar también del proceso creativo. ¿Qué es lo que mejores resultados da? Es lo que te comenté cuando le estuve dando diferentes vueltas. Y las mejores comisiones suelen, los mejores trabajos, por lo menos en mi caso como autor, cuando me encarga una comisión suele ser cuando hay un poco ese juego y esa flexibilidad Mm, tanto a la hora de representarlo. De hecho, yo ya lo pongo como una de las condiciones en mi hoja de, bueno, no es un contrato, pero casi, en mi contrato para, para encargos. ajá. Porque si no, de otra manera queda mal y ninguna de las dos partes van a estar contentas, entonces es un mal negocio, es una mala experiencia. Entonces, en algunos casos yo prefiero prescindir de trabajos, ya hago poquitos, ya una de las cosas que me obligo a hacer es a aceptar muy poquitas commissions y para que de alguna manera no solo sea más especial, sino que además sea y me asegure que tanto una parte como la otra van a quedar contentos porque saben en qué condiciones se va a hacer. Que yo creo que Claro. es muy Y, importante. y que luego que al final, que parece que no, pero es un desembolso. Es decir, que para el que encarga la comisión, el que compra el arte, son piezas que no son baratas. Hay también un baremo muy amplio, al final siempre responde Sí, a claro. cada autor tiene sus propias tarifas, pero claro, no te vas a gastar 200, 300, 400 euros o 100, lo que sea, en algo en lo que no vas a estar seguro. Entonces, por eso hay que ir siempre muy pisar sobre seguro, porque es una pérdida de tiempo para el autor al final, si no le gusta lo que está haciendo. Luego es Claro. un desembolso que luego al final no vas a comprar algo con lo que no estés a gusto. Y luego no conozco casos, pero imagino que a lo mejor si alguien no queda contento con la comisión, puede incluso no pagártela, ¿no? Pues ahora no quiero el encargo. No sé si eso se ha llegado a dar o no, al menos en tu caso. A mí solo me pasó una vez y no porque no estuviera contento ni nada, sino eso. Lo que pasa es que luego vendí la pieza igualmente y porque luego es eso Claro, pero que nadie, la ponen en la venta. nadie te asegura Pero que te eso la vayan a solo. comprar. Luego. Sí, no, no, por supuesto, pero eso, bueno, eso me pasó porque, pues porque yo por defecto en general soy bastante confiado y pienso que la gente es buena y no siempre es así. Y nada, yo ahora lo solucioné en la que yo en mi caso cobro el 100% de la comisión por adelantado y que te tiene que gustar. Si se volviera a dar esa situación, pues nada, se soluciona no volviéndome a encargar ninguna. Mm. Claro, aquí por Pero ejemplo, no, ya no paso por eso. claro, yo por ejemplo cuando he comprado y he encargado comisión, hay de todo, hay gente que te pide ese pago completo por adelantado, luego hay autores que te piden una parte. Y Mm. luego cuando te dan el boceto, cuando te enseñan el boceto previo, ya te piden el resto, o incluso, gente, no, hasta que no te pase un boceto y no estés contento, no me pagas una parte y luego cuando te entregue el arte final, Sí, me yo suelo hacer pagas. eso, en realidad. Yo suelo hacer eso, pero muchas veces por simplificar, pues a veces hasta hago el boceto ya antes y eso. Bueno, luego ya hay diferencias, ¿no? Porque luego, pues obviamente, si yo tengo un cliente que me encarga comisiones todos los años, como tengo algún caso, Mm, pues obviamente no es igual. O sea, es gente con la que conoces perfectamente ya y sabes cómo responden y bueno, obviamente siempre hay. Pero bueno, como mm, norma general, en general hay que, hay que cerrarse a asegurar el trabajo de una manera
que quede correspondida para los dos. Claro, ya aquí, por ejemplo, en este caso que estamos viendo el proceso de coloreado de Copic de Alita, también depende muchas veces el tipo de trabajo, si es en color, si son solo tintas, que también el precio va variando Sí, varía. según eso, según el tipo de trabajo. Yo recuerdo con Natacha Bustos, por ejemplo, que también le encargué una hace tiempo, la hicimos solo a tintas. La tuya está, por ejemplo, es en color y claro, tú lo especificas también, por ejemplo, si es solo en blanco y negro o si es con color, es un precio u otro, que es algo que la gente U también otro. tiene que tener en cuenta a la hora de encargar una pieza, que no es lo mismo pedir una comisión solo a lápices que pedir ya tintas o pedir un trabajo, porque al final esta no sé, por ejemplo, en cuántas sesiones hiciste el trabajo. Bueno, este es que me pilló en un momento en el que estaba haciendo varias cosillas y en el caso de la tuya, bueno, se me compliqué un poquillo porque quería probar y precisamente exprimir alguna técnica. Entonces, pues en realidad lo hice en por lo menos Mm, tres sesiones. Pues fui haciendo hice una parte del dibujo cuando lo cerré, no sé si recuerdas para enseñártelo, sí, además es que no habías visto ni boceto ni nada, nada, creo. nada. y, y después ya sí, quise hacer una mezcla entre la parte tecnológica limpia, ¿no? Hecha con Copics, mucho más esculpido y más anime, en contraste con la moto que la quería hacer con una técnica de acuarela en la que quedara como más texturizado y más sucio, ¿no? Un poco para generar un contraste. Mm. Y bueno, entonces al final pues cada una de esas partes la fui haciendo en un momento diferente. Claro, y luego una duda que siempre suele haber y creo que precisamente este puede ser el momento y el escenario adecuado para comentarlo, es el tema de que cuando uno compra una comisión, lo que compra es el cuadro, el objeto físico, es decir, que luego no se puede ir jugando y aprovechándose, "Oh, voy a escanearlo y voy a empezar a sacar dinero yo haciendo prints de esto". Sí, eso es una duda Bueno, es un poco como lo que hablábamos alguna vez del... Bueno, en mi caso yo lo tengo en el PDF de confirmación de encargo y, pero que lo incluyo allí, pues bueno, pues tú ya controlas de Mm, esto en este caso, pero hay mucha gente que no, entonces es de alguna manera es para ejercer un poco una labor educativa, quiero decir, que el desconocimiento no es malo, es normal. La cuestión está en que uno pues no solo se informe, sino además en el caso, en el momento en el que le dan a uno la información, pues diga, anda, pues mira, esta cosa que estoy aprendiendo, ¿no? Porque suele pasar que la gente, pues luego además se rebota, ¿no? mm. Que lo hablamos antes. Y en general, bueno, yo no he tenido ningún problema porque en general también me ha contactado siempre gente que o tiene experiencia o lo entiende perfectamente, ¿no? Pero que cualquier tipo de cesión de derechos, que son cosas que caminan mucho más separadas de lo que parece. Que una cosa es la pieza física, el original, pasa un poco igual que en los originales de cómic, es el papel pintado y lo único que compras es el soporte. Sí, Entonces, no tiene nada que ver con el contenido y los derechos de autoría si son vigentes, es decir, lo que hablamos. Tú, mientras no pertenezca al dominio público, los derechos pertenecen a alguien, sea el autor o alguien que los haya comprado. Y entonces eso, los derechos de explotación de cualquier tipo de cosas de estas pertenecen a los dueños. Y si se quisiera hacer con ellos, se tiene que resolver mediante un contrato de cesión de derechos de autor que además debe estar limitado en el tiempo, es decir, no son permanentes. mm, Entonces eso muchas veces genera confusión a gente que no solo que se dé el caso, como has dicho, voy a hacer unos prints y los voy a poner a vender. No puedes hacerlo. Pero el autor sí y no te puedes enfadar. Por ejemplo, que sí ha pasado también. Yo, por ejemplo, sabes que de la tuya he hecho unos prints que están en Omega Center a la venta y porque gustaban y ya está. Y hicimos una tirada pequeñita. Y hay gente que de repente coge eso y dice, joder, pues, eh, oye, pues, ¿cómo haces eso si la comisión es mía? Sí, el dibujo original sí, sí, sí. pero
pero no el uso de dicha ilustración. De todas formas, independientemente, pues yo te regalo una o lo que... O sea, quiero decir, te lo comento, pero eso porque a mí me parece como una cuestión de educación, ¿no? De decir, oye, que voy a hacer esto, ¿qué tal? Pero sí que genera a veces confusión para quien no controla esos detalles legales. Y yo, por ejemplo, cuando me encargan, siempre remito este tipo de documento, ya no solo para que lo acepten o no las condiciones que hay, sino que de alguna manera, pues oye, uno va aprendiendo, igual que he aprendido yo. Sí, sí, totalmente. Y es lo que comentas. Uno al final lo que compra es esa pieza, pero ya está. Es decir, es como con cualquier tipo de arte. Es decir, quien quiera hacer esto como una inversión para luego hacer negocio, que se olvide. Esto al final, como tampoco es vuestro trabajo habitual, que soléis trabajar más en tu caso, haciendo tus BDs y trabajando en el mercado francés y demás, estos son cosas que hacéis porque os apetece y por eso, por dar una especie de plus y algo mucho más personalizado, es lo que digo, no es un negocio en sí, entonces hay que tener también eso en cuenta. Bueno, refresca un poquito la actividad del día a día. Se está acabando el vídeo, nos queda un minuto y medio así. Para no rellenar al final del vídeo con muchos gifs de gatitos o cualquier chorrada que se encuentre por ahí. Eso siempre funciona, siempre queda bien. Pues lo que podemos ya ir despidiendo. No sé si nos hemos dejado alguna cosilla. Yo creo que es interesante que sobre todo la gente pues sepa de primera mano del coleccionista y del autor, pues un poco el proceso y el contacto para hacer este tipo de encargos, pues cosas, detalles que se nos escapan, como los que hemos comentado, los que has comentado. Y nada, que espero que a la gente le haya gustado el vídeo. Y nada, darte las gracias por haber compartido este ratillo. Hombre, a ti por tu arte. Hacemos mercadillo. Hacemos mercadillo. Lo de mi Patreon ya no lo repito más, pero por ejemplo, Dani, pues lo podéis escuchar en Tomos y Grapas. Sí, todos los martes. En Scanners. En Scanners también. Y luego me podéis leer en La Noche Americana, que es una web de cine y de cómics. Y, hombre, tienes que recordar también tu Patreon, claro. Eso siempre. Sí, bueno, yo siempre lo pongo ahí y nada, está muy estancado, pero no pasa nada. También es otro, ¿cómo decirlo? Es otra manera también como de reivindicar que, bueno, que de alguna manera hacemos un montón de contenidos que tenemos siempre de libre acceso y que siempre está bien. Si te gusta un autor, hay muchísimos en Patreon y en otras muchas maneras. Otra manera de apoyar a un autor es decir, oye, me encanta lo que hace y tal, le voy a encargar una comisión. Sí, y así pues tengo... No, que iba a decir que, por cerrar con eso, que al final el contacto es muy sencillo con los autores. A muchos los tenéis por Facebook o en convenciones, que simplemente preguntar, oye, ¿haces comisión? Hay gente que no, porque no tiene tiempo, porque no le apetece, pero hay muchos autores que sí. Y es una forma, como dices, de apoyar el cómic, de apoyar el arte y de apoyar a los autores que te interesan. Pues sí. Pues nada, de nuevo, muchas gracias y espero que os haya gustado tanto el vídeo como la charleta y el dibujo. Que yo estoy muy contento como ha quedado. Y yo creo que Dani también. Sí, vamos. Ya estoy pensando en la siguiente. Bueno, ya sabes que 2018 lo tengo cerrado. Bueno, así ahorro. Hasta 2019 nada. Bueno, un saludo a todos. Dani, gracias por acompañarme. Un placer.